Vamos a continuar con el siguiente tema de la unidad. Ahora nos corresponde ver sumas de Riemann. Entonces, ¿cuál es la idea de las sumas de Riemann? Si nosotros queremos calcular el área que hay bajo la gráfica de una función y el eje X, pues la idea es que podemos trazar rectángulos. Como que la idea más simple para calcular un área, pues es calcular el área de un rectángulo. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, esta función f de x, yo puedo subdividir y quiero calcular el área que hay bajo la curva y el eje X, es decir, me gustaría calcular toda esta área. Entonces lo que puedo hacer es dividir el intervalo a, b, que es el que me estoy tomando aquí, en ciertos segmentos y trazar rectángulos y entonces calcular el área de los rectángulos. Claro, esa área de rectángulos no me va a dar el área de la región, pero me la va a aproximar. No va a ser una buena aproximación si hay muchos rectángulos. Por ejemplo, si yo tengo 3 rectángulos, pues esta región que estoy sombreando no la estaré considerando y eso va a ser un error en mi aproximación. Pero si yo tomo, por ejemplo, 4 rectángulos, como lo hice aquí, tengo mi mismo intervalo a, b, entonces ya lo que no estoy contando ya es menos. Y así puedo cada vez subdividirme en más rectángulos y el área que dejo de considerar pues es cada vez menor. Entonces si yo hago esto, si yo inserto rectángulos aquí un número considerable de veces, pues cada vez la aproximación va a ser mejor. Entonces la suma de estas áreas es a lo que se le conoce como suma de Riemann. Entonces vamos a definirlo un poco formalmente. Entonces para eso lo que hacemos es que siempre que yo dé un intervalo a, b, voy a considerar puntos x0, x1, x2, etcétera, etcétera, en el intervalo. Entonces, por ejemplo, aquí que tengo 3 rectángulos, siempre el x0 va a ser el A. Tengo mi subdivisión aquí, es un punto x1, x2 y x3 termino, que es igual al B. Por ejemplo, cuando tuve 4 rectángulos, pues tengo del x0 al x4, y cada uno de estos es x0 es el inicial, x1, x2, x3 y x4 es el término final. Aquí yo tuve 6 rectángulos, entonces llego hasta el x6. El x0 es el inicial, x1, x5 son los intermedios y el x6 es el punto final. Entonces, ¿qué va a ser una suma de Riemann? Decimos que bueno, vamos a considerar primero una función continua y no negativa. Entonces, noten que todas mis gráficas ahorita están por encima del eje X. Una función continua y no negativa, a eso me refiero con negativo. Una suma de Riemann va a ser una expresión de esta forma, es decir, va a ser la suma de áreas de rectángulos. ¿Cómo se calcula el área de un rectángulo? Pues base por altura. Entonces, por ejemplo, si vemos aquí, ¿cómo calculo el área de esta base? Pues resto lo que mide desde el origen a x1 menos lo que mide del origen al x0, es decir, x1 menos x0. Este es el área de esta es la longitud de esta base. ¿Y cuál es la altura? Pues la altura depende de qué valor es el que voy a tomar aquí. Entonces agarro un valor entre x0 y x1, me fijo en la altura, en este caso tomé el lado izquierdo, y esa es la altura del rectángulo. Lo mismo hago entre x1 y x2, agarro un valor, aquí también tomé el valor izquierdo, f de x1, este sería f de x1, vamos a marcarlo, este sería f de x1, esta sería la altura, y la base sería x2 menos x1. Entonces eso lo expreso aquí. Sería base, x1 menos x0, me daría el primer rectángulo por la altura, que es f de c1, donde c1 va a representar un valor entre x0 y x1. Y así me sigo. El siguiente rectángulo es x2 menos x1, es la base, por la altura, que va a ser una f de algún valor en este intervalo, en este caso fue x1. Y así, hasta llegar al último, donde voy a tener f de cn, un intervalo en el enésimo rectángulo, digo un valor cn, un valor en el enésimo rectángulo, por la base, que va a ser xn menos 1. Entonces aquí lo que tengo que decir es que ci pues está en el intervalo de x y menos 1
y ya no va a alcanzar a salir esto, xy menos 1 a xy. Eso es lo que, donde debe estar ci. Bueno, si expresamos esto en notación sigma, lo que estoy haciendo es sumar f de ci, porque es f de c1, f de c2, etcétera, etcétera, y delta xy, donde delta xy representa justamente la resta entre xy y xy menos 1, aquí está escrito. Y la suma la voy a hacer desde que la y vale 1, cuando tengo f de c1, x1 menos x0, hasta el xn, cuando llego aquí, f de cn, xn menos xn menos 1, que es el delta xn. Y esa es la suma de Riemann. Dicho de otra manera, una suma de Riemann es la suma de áreas de rectángulos, en resumen. Bueno, hay varios tipos de sumas de Riemann, o sea, varios rectángulos que nos pueden servir para aproximar áreas. Vamos a verlos, algunos tipos de sumas de Riemann. Por ejemplo, si yo tengo una subdivisión donde todos los rectángulos tienen la misma base, vamos a decir, como en este ejemplo, vamos a decir que esta es una de Riemann uniforme. Si los rectángulos tienen diferente base, por ejemplo, este rectángulo está muy angosto, está más ancho, este está angostito, un poquito más ancho, todos están disparejos, pues simplemente este es no uniforme. En la práctica, siempre nos va a ser más útil trabajar con sumas de Riemann uniformes. Es más fácil trabajar con ellas. Otro tipo de sumas de Riemann dependen de qué valor me tomo del rectángulo. Por ejemplo, para esta, aquí está mi intervalo A, B, subdividí en varios rectangulitos. Ahora, ¿cómo trazo yo la altura del primer rectángulo? Por ejemplo, puedo yo tomar el lado izquierdo, fijarme hasta donde llega, o sea, este sería f de A, y a partir de ahí tomar la altura del rectángulo igual a este valor, aquí está, y trazo este rectángulo. En el segundo intervalo me fijo en el lado izquierdo y con esa altura trazo el rectángulo. Y así con todos, en el lado izquierdo me fijo en la altura y trazo. Me fijo en el lado izquierdo y trazo. Me fijo en el lado izquierdo, aquí en este rectángulo, es este, y trazo. Y el área que me queda, entonces es esta. Algunos rectángulos quedan por arriba, algunos quedan por abajo tal vez, pero cada rectángulo está a la altura de su lado izquierdo. Entonces, esta se llama una suma de Riemann izquierda. Si yo hago lo mismo, pero ahora con los lados derechos del intervalo, pues le voy a llamar suma de Riemann derecha, como en este caso. Vamos a analizarlo. Entonces, lo que yo hice aquí es, tengo mi intervalo A, B, tracé rectángulos. Estoy en sumas de Riemann uniformes. Todos los rectángulos miden lo mismo. Ahora, en este intervalo, voy a tomar el lado derecho. Si yo tomara el lado izquierdo, me daría un rectángulo grande como este, pero voy a tomar el lado derecho. Llega aquí. Y el rectángulo que me da es este. Luego aquí en este rectángulo, tomo el lado derecho. Me queda este. En el siguiente, el lado derecho. Este quedó muy grande. Y este también del lado derecho, pues quedó hasta acá. Entonces, esa es una suma de Riemann derecha. Que tenemos otro tipo. El otro tipo de sumas de Riemann va a depender de si tomamos el valor más alto o más bajo de la función en el intervalo. Por ejemplo, en este intervalo, ¿cuál es el punto más alto? Pues en el intervalo la función va de aquí hasta acá. Y el punto más alto es este. Entonces yo puedo trazar aquí la altura del rectángulo. En el siguiente intervalo tengo de aquí hasta acá. ¿Cuál es el punto más alto? Pues es este. Entonces trazo con este que es el más alto. En el siguiente, que es este, ¿cuál es el más alto? Pues va de aquí
hasta acá, pues el punto más alto es este de la derecha. Entonces fíjense que aquí hubo un cambio, como que aquí vamos agarrando los de la izquierda, eran más altos, pero después de este punto ya los puntos más altos están a la derecha. Igual de este intervalo, el punto más alto de aquí hasta acá pues es este. Entonces aquí voy a trazar el rectángulo con esta altura. Lo mismo en este intervalo, el punto más alto está aquí, porque es esto, acá. Y entonces el rectángulo tiene esta altura. Entonces al final terminé la suma de Riemann, terminaría sumando las áreas de estos rectángulos donde todos tienen un piquito afuera de la función, afuera de la gráfica, si se dan cuenta. Entonces, si yo hago esta suma, esta aproximación va a ser mayor al área real, porque el área real quedó por abajo. Entonces, justamente como es un valor mayor, esta suma de Riemann se llama suma superior. Entonces, cuando tomamos el valor más grande de la función del intervalo, en los intervalos, tenemos las sumas de Riemann superiores. Estas son importantísimas para demostrar los teoremas de este tema. Nosotros no lo vamos a hacer, pero son importantísimas las sumas de Riemann superiores. Lo mismo va a suceder si tomamos las sumas de Riemann inferiores, ¿no? ¿Qué va a ser? Pues en cada intervalo nos tomamos el valor más bajo. Entonces, por ejemplo, de aquí, tomamos de aquí a acá, el más bajo es este. De aquí a acá, el más bajo es este. De aquí a acá, el más bajo es este. Por aquí, casi es el mismo. De aquí a acá, el más bajo es este. Y desde aquí hasta acá, el valor más bajo es este. Entonces, si tomamos la suma de las áreas, pues tenemos estas. Entonces, noten que esta área quedó toda por abajo de la función. Esta es menor, pues esta es una suma de Riemann inferior. Fíjense que ninguna de estas es, por ejemplo, ni izquierda ni derecha. Porque, por ejemplo, aquí para la superior, en algunos lados tomamos el lado izquierdo, pero en algunos rectángulos tomamos la altura del lado derecho. Lo mismo acá, en algunos rectángulos tomamos la altura del lado derecho, como en este y en este, pero en estos rectángulos tomamos la altura del lado izquierdo. Entonces, son conceptos diferentes: sumas de Riemann derechas, sumas de Riemann izquierdas, sumas de Riemann superiores, inferiores. Claro que si la función fuera siempre, por ejemplo, creciente, pues, es decir, si yo tuviera una función que siempre creciera, entonces a lo mejor una suma de Riemann derecha, si yo la tomo a la derecha, pues los lados derechos siempre van a ser más grandes. Entonces esta va a ser una suma de Riemann superior. Entonces en algunos casos las sumas de Riemann derechas coinciden con las superiores o viceversa. Pero bueno, ahorita son conceptos separados. Vamos a hacer un ejemplo para ver cómo nos ayudan las sumas de Riemann a aproximar las áreas. Entonces supongamos que queremos aproximar el área entre el eje X y la gráfica de la función 4x menos 1. Aquí está la gráfica de la función, es una recta en el intervalo 1,4. Entonces quiero empezar de aquí hasta acá. Es decir, quiero aproximar el área de esta región. En realidad esta área sería muy fácil de calcular, porque esto es un trapecio y ustedes conocen alguna fórmula para calcular el área del trapecio: base mayor, base menor por altura sobre 2, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahorita quiero aproximar con sumas de Riemann. Entonces quiero hacerlo con sumas de Riemann derechas uniformes, con 3 rectángulos. Entonces quiere decir que quiero dividir del 1 al 4 en 3 rectángulos. Entonces, ¿dónde deben de estar ubicados mis puntos para que la distancia sea uniforme? Entonces, lo que voy a hacer es agarrar la distancia que hay del 1 al 4. Para eso resto 4 menos 1 y lo divido en 3. Y esto me va a dar 3 entre 3, y esto es igual a 1. Quiere decir que el ancho de los rectángulos, que si se acuerdan hace rato le había puesto el ancho de los rectángulos delta x y. Claro que ahora como es un uniforme, pues todos los anchos son iguales. Entonces delta x y es igual a 1. Quiere decir que si yo voy a empezar en el 1, con un ancho de 1 voy a llegar al 2, y aquí va a estar mi primer rectángulo. Con otro 1 voy a llegar al 3, aquí va a estar.
y con otra distancia de 1 voy a llegar al 4. Con eso tengo 3 rectángulos. Ahora tengo que tomarle la altura. La altura, como dije que va a ser una suma de Riemann derecha, pues voy a tener que tomar el lado derecho de este rectángulo. Entonces el lado derecho es este. Pues esto me va a dar la altura. El lado derecho de aquí es este. Esto me va a dar esta altura. Y el lado derecho de este rectángulo es este. Este me va a dar esta altura. Entonces la suma de Riemann la voy a denotar con S. Va a ser la altura de este, es base por altura. En realidad primero voy a escribir la altura. La altura de este rectángulo pues es lo que dé la altura bajo la función del 2. Es decir, es f de 2. F de 2 es la altura por la base, que es 1. De hecho aquí lo calculamos. La base de todos los rectángulos es 1. Más, y luego es lo que dé f de 3 por 1, también es la misma base, más f de 4 por 1, es el área del tercer rectángulo. Ahora, ¿cuánto es f de 2? Pues f de 2 hay que sustituir 2 en la función. De hecho, podríamos, siempre nos podría ser de utilidad alguna tablita. Entonces, vamos a rellenar la tablita. Entonces aquí ya la rellené. Le di valores 2, 3 y 4, calculé f de x sustituyendo en la función, por ejemplo con 2, 2 por 4, 8 menos 1, 7, etcétera, etcétera. Entonces aquí están los valores, los puedo ir sustituyendo. Aquí sería 7 por 1, entonces quiere decir que la altura aquí del 2 es 7. Mi dibujo tiene diferente escala en el eje x y en el eje y, pero en teoría aquí debería ser el 7. F de 3 es 11, entonces f de 3 es 11, es lo que mide desde aquí hasta acá. Por 1 más f de 4, que es 15 por 1. 7 por 1 es 7, más 11, más 15, son 18 más 15, 33. Unidades cuadradas podríamos decir, porque es una área. Entonces este es el primer ejemplo. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Vamos a usar sumas de Riemann izquierdas en este caso, uniformes, para aproximar el área de f de x igual a x cuadrada y el eje x en el intervalo 0,2 usando 4 rectángulos. Entonces lo que yo quiero hacer es calcular el área aproximadamente de 0 a 2. Es decir, quiero aproximar toda esta área. Entonces, como quiero 4 rectángulos, ¿de cuánto en cuánto tendría que ser? A lo mejor ya alguien va a decir, pues 0.5, ¿verdad? Pues sí, vamos a hacer la cuenta. Sería 2 menos 0. Hago la resta, eso me daría el delta x y lo divido en 4 rectángulos, es decir, la distancia total de 0 al 2, que es 2, dividido en 4 partes, es 1/2. A lo largo del curso, aquí quiero hacer un paréntesis, cuando me salga una fracción, no voy a manejar el valor en decimal, sino la fracción reducida. ¿Sí? Si alguien ya trabajó conmigo en algún momento, sabe que siempre en los resultados les pido la fracción, el resultado en fracción, no en decimal. Tal vez cuando hagamos alguna actividad en el Moodle, ahí los resultados van a tener que ser introducidos en decimal, pero aún así tendrán que trabajar con las fracciones y en el último momento, en la respuesta final, ya introducirán tal vez, si yo tengo un medio, pues un 0.5, pero al final. Entonces no voy a poner aquí un 0.5, es lo que trato de decir, voy a dejar un medio. Entonces quiere decir que mi primer valor va a ser del 0 a un medio de distancia, luego a otro medio, que es un entero, luego a otro medio, que es 3 medios, y luego otro medio, que es 2 enteros. Entonces mis rectángulos quedan así. Están un poquito chuecos, pero bueno, ahí va la idea. Ahora, estos son sumas de Riemann izquierdas. Quiere decir que del primer intervalo voy a tomar el lado izquierdo. Entonces vamos a hacer la suma de Riemann izquierda. Va a ser f, la altura de este rectángulo, pero la altura va a ser f de 0. De hecho, este rectángulo no es rectángulo, no hay nada aquí, es una línea recta. Porque f de 0 es 0. Pero bueno, entonces es altura por la base, que es 1/2 menos 0, o es este delta x que ya puse aquí, 1/2. Luego sigue con el siguiente rectángulo,
del lado izquierdo es 1/2, es esta, f de 1/2 por 1/2, que es altura por base. Luego la siguiente altura también va a ser del lado izquierdo, es f de 1 por base, que también es 1/2, y ya está este. Y el último rectángulo es f, la altura va a ser del lado izquierdo, 3/2 por base. Entonces es f de 3/2 por la base. De nuevo podríamos auxiliarnos de alguna tabla que hubiéramos hecho previamente, que yo no la hice. Ahorita no la voy a hacer, creo que esto es muy simple. Simplemente voy a ir cambiando los valores en la función. F de 0 es 0 al cuadrado, porque f de x es x al cuadrado. Entonces 0 al cuadrado es 0, multiplicado por 1/2. F de 1/2 es 1/2 al cuadrado, pues es 1 al cuadrado y 2 al cuadrado, 1/4 por 1/2. F de 1 es 1 al cuadrado. Y f de 3/2 es 3/2 al cuadrado, 9/4 por 1/2. Y esto sería 0. 1/4 por 1/2 es 1/8. 1/2 por 1 es 1/2. Y 9/4 por 1/2 son 9/8. Sumamos las fracciones, pues vamos a poner todo en octavos, es más simple. 8 entre 8, 1. 8 entre 2, 4 por 1, 4. 8 entre 8, 1, 9. 5 más 9, 14. 14 octavos. Simplificados, mitad, mitad. 7/4 de unidades cuadradas. Y esa sería el área aproximada de esa región. Ahora viene un problema más grande. ¿Qué pasaría si yo quisiera aproximar mejor el área de esta función, por ejemplo? El área bajo la curva. Pues ya habíamos visto en un principio, pues hay que meterle más rectángulos. Aquí le meto otro rectángulo. Entonces a lo mejor si yo quisiera una mejor aproximación diría usando 5 rectángulos. Y ahí vamos a hacer la cuenta con 5 rectángulos. Réstale 2 menos 0 entre 5. Y aquí pues lo que me toque, siempre por el mismo ancho que va a ser lo que me dé acá, etcétera, etcétera. No, ahora métele 6 rectángulos, ahora métele 10, ahora métele 15, ahora 1000. Pues a lo mejor si tuviéramos un programa de computadora, pues lo haría rapidísimo. Pero queremos ser un poco más matemáticos, un poco más técnicos en ese aspecto. Entonces, ahí me gustaría más bien encontrar una fórmula para la suma de Riemann para cualquier número de rectángulos, n rectángulos, digamos. ¿Cómo hallo la suma de Riemann uniforme para n rectángulos? Bueno, pues casi aquí ya está el ingrediente. Ya está la forma de hacerlo. Calcular esto, pero en vez de poner un 4, poner un n. Y en vez de poner del 0 al 3/2, que aquí fueron 4 rectángulos, pues poner del primero al enésimo. Entonces recordemos que en general una suma de Riemann pues tiene esta forma. Es la altura por la base, donde la altura está dada por la función evaluada en algún punto en el intervalo x y menos 1. Vamos a trabajar solo con derechas. Entonces en el caso de sumas de Riemann derechas, ¿qué va a ocurrir? Para las sumas de Riemann derechas yo lo que voy a hacer es sustituir el CI por el valor del lado derecho. ¿Qué valor tengo del lado derecho en el intervalo x y menos 1 xy? Pues xy. Entonces va a ser f de xy por delta xy. Y lo voy a sumar desde igual a 1 hasta n. Y de hecho, de lo único que depende esta suma es del número n. Entonces, esta es tan especial que le voy a llamar Sn por comodidad. Para mí Sn van a ser las sumas de Riemann derechas con n rectángulos. Ah, bien. Y uniformes, ¿no? Uniformes. Entonces, eso tómenlo como nuestra fórmula de aquí en adelante. Esas van a ser nuestras sumas de Riemann. Recuerden que son muy particulares, derechas uniformes. El delta xy tiene su fórmula, ya lo habíamos visto. Bueno, quedamos que es xy menos 1, pero lo podíamos calcular como le hacíamos acá, restando el intervalo y dividiendo entre el número de rectángulos. En nuestro caso, entonces forma parte de nuestra fórmula
delta xy, que va a ser x, el último número del intervalo, que va a ser b más bien, perdón, menos a sobre n. Es decir, el extremo de la derecha menos el extremo de la izquierda entre el número de rectángulos. Y para calcular el xy, pues también lo hicimos un poco informal aquí. Decíamos, si yo quiero dónde llega el primer rectángulo, pues es 0 más un ancho. Si yo quiero llegar al 1, pues es el 0 más 2 anchos, llamémosle así, 2 anchos de rectángulo. Y luego para llegar al tercer rectángulo, para llegar a este punto, pues es el punto inicial más 3 anchos de rectángulos. Eso se resumiría en que el xy es el x0, que es decir a, más y anchos de rectángulos, es decir, y delta xy. Bueno, y esto también formaría parte de nuestra fórmula. Cuando yo haga estas sustituciones acá, voy a obtener una fórmula para la enésima suma de Riemann. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un ejemplo con esto. Entonces hagamos este ejemplo. De hecho es el mismo que el ejemplo 1 me parece, pero hace rato lo hicimos para 3 rectángulos. Es la función 4x menos 1 en el intervalo 1, 4. Sí, hace rato lo hicimos para 3 rectángulos. Ahora lo quiero para n rectángulos. Entonces quiero como una fórmula para eso. Entonces, para eso, pues vamos a seguir las fórmulas que ya había puesto. Pues voy a encontrar primero el delta xy. Delta xy va a ser igual a b menos a. Entonces recuerden que el intervalo pues siempre lo anotamos con a, b. Entonces va a ser 4 menos 1 sobre n. 3 sobre n. Ahí está delta xy. El xy pues es el primer número del intervalo, que en mi caso es 1, más i veces delta xy, que es 3 sobre n. Es decir, 1 más, esto es como si estuviera un 1, y por 3, 3i sobre n. Y entonces ese n es la suma desde i igual a 1 hasta n de f de xy, o sea, f de 1 más 3i sobre n, por delta xy, por 3 sobre n. Y pues hago la operación. Entonces, ¿qué significa f sustituido aquí? Pues que me voy a la función 4x menos 1 y en vez de ponerle x, pues le voy a poner 1 más 3i sobre n. Cambio la x por esto, menos 1. Y eso lo voy a multiplicar por 3 sobre n. Entonces vamos haciendo esta operación. Voy a ir a la derecha para no ocupar mucho espacio. 4 por 1, 4. 4 por 3, 12 i sobre n, aquí es como que estuviera un 1, y el de arriba por el de arriba, el de abajo por el de abajo, menos 1, todo esto multiplicado por 3 entre n. Esto es lo mismo, 4 menos 1, 3, más 12 i sobre n. Tal vez hubiera sido bueno hacer, antes de sustituir en Sn, haber hecho f de esto. Bueno, ya lo hicimos aquí junto. Entonces, pues ya estoy desarrollando esto. De hecho ya acabé en cierta manera, pero necesito desarrollar toda esta expresión. Aquí tuve un pequeño error. Cuidado, a mí se me escapó mi símbolo de sumatorio. Es la suma de esto, y aquí va mi símbolo de sumatoria, y aquí también. Entonces hago este desarrollo. Entonces va a ser la suma desde 1 hasta n, 3 por 3, 9 sobre n, más 12 por 3, 36 i sobre n. N por n, n cuadrada. Y aquí 12i por 3, 36i. Ajá. Y aplico las propiedades de la notación sigma, ¿se acuerdan? Dijimos que si yo tengo una suma la puedo separar. 9 sobre n más 36i sobre n cuadrada. Y de hecho, esta segunda voy a sacar la constante. Esta es una constante respecto al índice i. Lo voy a dejar ahí porque pues teníamos una fórmula para ese caso, si recuerdan.
Pero aquí solamente tengo esta i y todo lo demás no depende de i, es constante. Aunque la letra n es variable en nuestro contexto, respecto a la letra i es constante, entonces se puede salir del símbolo sumatoria. 36 sobre n cuadrada sale y solo me queda sumar i, desde i igual a 1 hasta n. Ah, pero esto nos recuerda las fórmulas de hace rato, de la clase anterior más bien. Esta es sumar los primeros n enteros, la fórmula de Gauss. Esto es constante, entonces sumar n veces esta constante. También teníamos una fórmula, ¿se acuerdan? Entonces vamos a anotarlas por aquí. Es la sumatoria de una constante de n igual a 1 desde i igual a 1, perdón, a n. Es n veces la constante, y la sumatoria de i desde i igual a 1 hasta n es n por n más 1 sobre 2. Esta es la fórmula de Gauss. Entonces tenganlas presentes. De hecho deberían de aprendérselas, no es cosa tan difícil. Entonces hacemos la sustitución. Esta suma se volvería la constante por n, o sea 9 sobre n, que es la constante, multiplicado por n, más 36 sobre n cuadrada, y esta es n por n más 1 sobre 2. Entonces vamos a dejarlo por n más 1 sobre 2. Si simplificamos esto, quedaría 9 más, déjenme hacer aquí un truquito para no hacer el desarrollo de la multiplicación y que todo esto se salga muy bochornoso. Mejor este medio, como esta es una multiplicación, lo puedo conmutar con el n cuadrada y puedo quedarme con 36 medios y n por n más 1 multiplicado todo sobre n cuadrado. Entonces aquí tendría yo 9 más 36 entre 2 son 18 por esta expresión. 18 n por n más 1 sobre n cuadrado. Y por este instante lo puedo dejar así, o si quisieran ver un poquito más a futuro, tendría que simplificar, digo a futuro por lo que voy a hacer en el siguiente tema. Esto puedo yo simplificarlo de una manera muy especial. El n cuadrada es n por n, entonces lo que puedo hacer es multiplicar, repartir la división. Entonces esta n, agarro una n y la divido, y la otra n la ocupo para dividir a n más 1, ¿no? Entonces están de acuerdo que esto es esto, n por n es n cuadrado. Y aquí lo que ocurre es que n entre n es 1. Ya no lo pongo 18 por 1. O bueno, lo pongo por completitud. Y aquí n más 1 entre n, puedo dividir n entre n, repartir. Acuérdense cuando, no puedo cancelar aquí porque aquí hay una suma, pero sí puedo repartir este entre este más este entre este. Entonces n entre n, 1. Más 1 entre n, 1 entre n. Y este resultado sería mejor. En cualquier caso, esto es el enésimo término y es lo que me interesaba conocer hasta ahorita. ¿Por qué esto es importante? Porque entonces ya puedo yo encontrar las sumatorias de Riemann para cualquier valor de n. Por ejemplo, hace rato hicimos este mismo ejemplito para 3 rectángulos. Entonces aquí en particular lo puedo hacer para 3 rectángulos. Si yo le pongo aquí un 3, creo que sería más fácil verlo tal vez aquí. Sería 3 por 4, 12, y aquí 3 al cuadrado 9, 18 por 12 entre 9. 18 entre 9 son 2 por 12, 24. 24 más 9, 33. Creo que eso sale. Y en efecto ya lo corroboré. Si regresan un poco el video, van a ver que allá cuando teníamos n igual a 3 rectángulos, esto daba 33 unidades cuadradas. Entonces, la ventaja de esto es que ahora ya puedo aproximar mejor haciéndolo para 10, pues le pongo el 10 aquí. Ah, no, que para 1000, pues le pongo el 1000 aquí, no hay ningún problema. Que para 1.000.000, pues es mucho mejor. De hecho, aquí volvemos a la noción de límite de la que alguna vez trabajaron en cálculo diferencial. ¿Qué pasaría si la n empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, tanto que se vaya al infinito?
Es decir, si yo hago el límite de ese n cuando n tiene infinito, pues tendría que aproximarme al área de la figura, al área bajo la curva. Y en realidad por eso quería esta expresión, porque si recuerdan, bueno, lo voy a ver bien más adelante, pero cuando yo tengo una expresión así y hago el límite cuando n tiende a infinito, la expresión esta se va a hacer. Entonces lo único que me quedaría sería un 1 y sería 18 por 1, 18 más 9, 27. Y resulta que el área real bajo la recta y el eje, entre la recta y el eje X es 27. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver otro ejemplo de esto para que quede más claro. Entonces vamos a hallar el área, o aproximar el área, mediante la suma enésima de Riemann derecha uniforme, para la función f de x, x cuadrada más 3x más 2 en el intervalo menos 1,3. Entonces para esto dijimos que íbamos a calcular primero delta xy. A veces pondré delta xy, a veces delta xk, pero pues ya saben que no importa el índice, ¿no? Entonces quedamos que eso es b menos a, sería 3 menos 1, el negativo este sobre n, eso me da 3 más 1, y esto es 4. Xy quedamos que es el a, que es menos 1, más y veces delta xy, es decir, menos 1 más 4y sobre n. También ahora sí lo voy a hacer aparte, queremos f de xy, es decir, sustituir en la función menos 1 más 4y sobre n. Esto sería menos 1 más 4y sobre n al cuadrado, porque estoy sustituyendo la x por toda la expresión, más 3 veces menos 1 más 4y sobre n, más 2, ahí no sustituyo nada. Y desarrollo esta expresión. Entonces aquí me voy a ir un poquito de rapidito. Recuerden que elevar al cuadrado es el cuadrado del primer término, aunque es negativo, pero el cuadrado se vuelve positivo. Luego el doble producto, ahí se me va a quedar negativo. 2 por 4, 8 y sobre n más el cuadrado, 16 y cuadrada sobre n cuadrada. Más por menos menos 3, más 12 y sobre n más 2. Podemos juntar semejantes. Aquí me quedaría 1 más 2, 3. Luego los que tienen y sobre n son estos, son menos 8 más 12. Ah, y aquí me quedó otro menos 3. Entonces bueno, déjenme escribirlo así. 1 más 2, 3 menos 3. Y luego acá, menos 8 más 12 más 4y sobre n. Y luego los de y cuadrada, n cuadrada, que solo está este término, más 16 y cuadrada sobre n cuadrada. Entonces aquí se cancelan y solo me queda 4y sobre n más 16 y cuadrada sobre n cuadrada. No tienen por qué cancelarse, eso fue aquí muy fortuito, pero bueno, nos va a ayudar para simplificar un poco las cuentas. Entonces ahora sí podemos hacer ese n, recordemos que ese n quedamos que es f de xy por delta xy desde y igual a 1 hasta n, y entonces sustituimos. Vamos a sustituir 4 el símbolo, igual a 1 hasta n, 4y sobre n más 16y cuadrada sobre n cuadrada por, esto es f de xy por delta xy, que es 4 sobre n, ¿no? Aquí está arribita. Y parece que esto sí va a quedar un poquito más feito porque tiene potencias más grandes. 4y sobre n por 4 sobre n son 16 y sobre n cuadrada, porque es n por n, más, y 16 por 4, 64 y cuadrada sobre n cuadrada por n, n cúbica. Hacemos la separación de la sumatoria por las propiedades que habíamos visto en un inicio. Y de hecho voy a sacar las constantes de una vez para no hacer doble paso. Entonces y es esto, lo demás no depende de y. Entonces 16 dividido entre n cuadrada. Puedo sacarlo de la notación suma. Me queda y desde la suma desde y igual a 1 hasta n. Más el 64 sobre n cúbica también puede salir. Y me queda la suma de y cuadradas desde y igual a 1 hasta n. De nuevo, estas vuelven a ser las fórmulas que yo les di en un inicio. Esta es la de Gauss y esta es la de los cuadrados. Entonces esto me quedaría 16 sobre n cuadrada por n más 1 sobre 2.
más 64 sobre n cúbica por n más 1 por 2n más 1, que es la suma sobre 6, que es la suma de los cuadrados. Y de nuevo voy a hacer el truquito de intercambiar 16 medios, n por n más 1 sobre n cuadrada, más 64 sextos, y aquí lo mismo, n por n más 1 por 2n más 1 sobre n cúbica. Y de hecho esta n cúbica la voy a pensar también n por n para simplificar como habíamos hecho hace rato. 16 entre 2 son 8. N cuadrada, aquí tomo una n para dividir acá, me queda 1. Y tomo otra n para dividir allá, n más 1 sobre n. Y lo mismo aquí, 64 sextos, sacándole mitad, 32 tercios. Tomo esta n para dividir acá, esta n para dividir acá, y esta n para dividir el tercero. Y entonces, esto me va a quedar 8 por 1, 8, n entre n, 1, más 1 entre n, más... Bueno, cabe decir de nuevo que para el Sn incluso aquí podríamos haber dejado el resultado. Pero como nos va a servir más adelante de esta manera, le estoy siguiendo para que vayan viendo cómo. 32 tercios por 1 ya no lo considero. Aquí n entre n es 1, más 1 entre n. Y 2n entre n es 2. Este con este y luego 1 con n, más 1 entre n. Y esa sería la enésima suma de Riemann. Y listo. Entonces, como ven, es algo muy tedioso, pero en realidad solo es cuestión de seguir la fórmula. Y la fórmula, pues, es muy natural, de dónde sale. Bueno, entonces esto sería todo por la clase de sumas de Riemann. Espero que haya quedado más o menos clara mi explicación. De cualquier manera, díganme sus dudas y seguimos en contacto. Cuídense mucho.